lo que era ya el sistema digestivo y la motilidad del sistema digestivo, ¿no? Habíamos hablado sobre la importancia del sistema digestivo, la importancia de la masticación, cómo el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo se coordinaba para poder permitir que el tubo digestivo desde la lengua, la faringe, el esófago, el estómago, intestinos y el colon pueda movilizarse, ¿no? Pero una movilidad para permitir dos cosas, ¿no? La mezcla de los alimentos y su propulsión de los alimentos. Sin embargo, esta mezcla y esta propulsión de los alimentos no podría darse, no podría ser efectiva si es que nosotros no podemos secretar algunas sustancias que hagan que los alimentos que ingerimos, los que consumimos, masticamos, ¿no? Se hagan más lisos y puedan discurrir por el aparato digestivo sin dañar. Entonces, eso es lo importante para nosotros. La secreción digestiva es la que va a permitir eso, y en otra parte va a permitir comenzar lo que es la ruptura de enlaces. Como les reiteraba, nosotros consumimos cadenas largas de alimentos, ¿no? Polipéptidos, triglicéridos, colesterol, carbohidratos de cadenas largas, ¿no? Entonces, la idea es de que al llegar al intestino delgado, que es la zona de absorción, estos alimentos hayan roto sus enlaces, hayan hidrolizado sus enlaces y nos den moléculas pequeñas como aminoácidos, como hexosas, ¿no? O como ácidos grasos libres, el mismo colesterol, que permitan el pasaje a través de las células y el ingreso de nutrientes a nuestras torrentes sanguíneas y su distribución hacia el resto de la economía. Entonces nosotros, esa es la manera en que nosotros vamos a poder digerir los alimentos, ¿ya? Pero para eso necesitamos estas secreciones que van a ir acompañando. Ahora, como les decía, las glándulas se van distribuyendo, que van a producir las secreciones, se van a ir distribuyendo pues distintas ingresos en la boca, ¿no es cierto? Hay secreción de enzimas digestivas y glándulas que solamente secretan moco. ¿Cuál es la función del moco? Envolver al alimento que nosotros consumimos y hacerlo discurrir con mayor facilidad a través del tubo digestivo. En cambio, las secreciones digestivas tienen una serie de enzimas que se encargan de romper los enlaces y permitir que las moléculas que consumimos sean cada vez más pequeñas, ¿ya? Tenemos secreciones de la cavidad oral. El esófago, como dijimos, solamente tiene glándulas mucosas, pero en la cavidad oral sí hay glándulas mucosas, que algunas que secretan enzimas. El estómago es por excelencia el lugar donde tenemos mayor cantidad de secreciones. Ayer vimos en la clase anterior que el estómago tiene la función de mezclar también los alimentos y hacer su propulsión hacia el duodeno, formando el líquido final, el quimo. Y en el duodeno, el quimo, que ya es líquido, también sufre transformaciones enzimáticas debido a diferentes características. El quimo puede ser muy ácido y entonces lo llenamos de secreción pancreática con bicarbonato, para hacerlo más básico, su principal buffer que ya hemos visto, ¿no? Tenemos secreción mucosa también en el duodeno. Y bueno, y en todo el intestino vamos así acompañando a nuestro bolo alimenticio. También es importante que recuerden que en todas las zonas, sobre todo el intestino delgado y el intestino grueso, hay absorción, sobre todo en el delgado, que es la principal zona de absorción. El intestino grueso absorbe un poco de agua, en pequeña cantidad, pero sí cumple función de absorción. Entonces, para que ustedes vean, la saliva no se secreta más o menos, se secretan 1000 centímetros al día, con un pH de 6 a 7, ¿ya? De 6 a 7. El jugo gástrico se secreta 1500 centímetros al día, litro y medio al día, ¿no? Pero su pH es espectacular, ¿no? De 1 a 3.5, o sea, recontra ácido, ¿sí? Y como habíamos visto, eso nos sirve para quemar por algún motivo, por algún deshacer las partículas grandes. Y es ahí donde ese pH nos va a permitir también, permite que mientras más grande sea la partícula que consumimos, más secreción ácida vamos a tener. Mientras mejor masticamos nuestros alimentos, menos secreción ácida vamos a tener. Y ese es el jugo para sus pacientes, como les decía. El jugo pancreático tiene un pH de 8 a 8.3
recontra básico porque está con bastante bicarbonato secretado por el páncreas. Y este jugo pancreático mayormente está en el duodeno, donde pasa el quimoácido del estómago. Y en relación al quimoácido del estómago se secreta el jugo pancreático para hacerse café, ¿ya? Y permitir que sea más amigable en esa zona. La bilis, bueno, es para la digestión, sobre todo de las grasas, 1000 centímetros al día, 7.8 de pH, y el intestino delgado secreta 1800 mililitros de moco al día, ¿ya? Con un pH más o menos básico, duodénico. Entonces, el tubo digestivo tiene células glandulares, unicelulares, mucosas, básicamente, y las gritas de Lieberkühn que vemos en el estómago, que es la más compleja que tenemos en esta clase. Entonces, glándulas salivales y glándulas superficiales. Glándulas tubulares profundas, como las que tenemos en el intestino y el estómago. Glándulas salivales, 3 tipos, ustedes ya las han visto en anatomía. Mucosas, parótidas, submaxilares y sublinguales, que tienen dos tipos de secreción, mucosa y enzimática, ¿no? La mucosa bien digo, y la enzimática, que viene de la parótida. Y las glándulas submaxilares y sublinguales básicamente son mucosas. En cambio, la parótida nos da mayor cantidad de tialina, de amilasa salival, que permite que en la boca comencemos a romper enlaces de carbohidratos, ¿ya? Eso es lo importante, de recuerdo. Entonces, ¿cómo se estimulan las secreciones? En general, por estimulación táctil, es decir, la presencia del alimento, en la boca sobre todo, ¿no? Cuando ustedes están comiendo, se secreta mayor cantidad de saliva. ¿Para qué? ¿Para qué se secreta saliva? Para que esta saliva con su moco haga el bolo, lo haga más suave y la lengua lo puede empujar hacia atrás con todo el fenómeno que hemos visto motor en la faringe, ¿no? ¿Cuándo más secreta? Cuando hay irritación química, cuando ustedes consumen algo muy irritante, muy ácido, ¿no? ¿Y cuándo más hay secreción? Cuando hay distensión de la pared, sobre todo en el estómago y en el intestino. Se distiende la pared y comienza la secreción, tanto ácido clorhídrico como moco. Entonces, ¿qué más hay estimulación? La estimulación parasimpática y la estimulación simpática, la estimulación nerviosa, ¿sí? Los parasimpáticos básicos que van a producir la estimulación nerviosa son los glosofaringio y vago. Ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y también los nervios parasimpáticos pélvicos en el intestino grueso. Y la estimulación simpática va a hacer que se sequen un poco las secreciones, tanto en la boca como en el resto del aparato digestivo. Habíamos visto en la estimulación simpática el ejemplo en el cual cuando yo le pongo noradrenalina, que es el principal mediador del sistema nervioso simpático, le pongo en las UCIs, le pongo por ejemplo noradrenalina al paciente muchos días. Entonces eso hace que, como han visto, se cierren los vasos sanguíneos, ¿no? Se cierren los vasos sanguíneos. Y eso produce una perforación a veces porque al cerrarse los vasos sanguíneos no hay irrigación de la pared. Hay alguna patología que se llama úlcera de estrés, por ejemplo. ¿Qué es la úlcera de estrés? Un paciente que llega en mal estado, por ejemplo los grandes quemados, su cuerpo está totalmente estresado. Su primera respuesta es las glándulas suprarrenales, en un intento de mejorar las variables hemodinámicas del paciente, secretan un montón de noradrenalina. Y al secretar la noradrenalina, entonces comienzan a cerrar los vasos sanguíneos de toda la economía. Y se le suele presentar úlceras en el estómago, por ejemplo, úlceras gástricas. Eso se llama úlceras de estrés. Úlceras de estrés. ¿Por qué? Por la estimulación simpática del sistema digestivo. Entonces tenemos dos estimulaciones, parasimpática y simpática. La parasimpática básicamente por el nervio glosofaringio y vago, en todo el sistema digestivo, sobre todo el vago, y los nervios pélvicos en el intestino. ¿Y qué otras hormonas van a regular también varios polipéptidos, ¿no? Que van a regular los alimentos? Entonces, ¿cómo se secretan las sustancias? Se secretan básicamente por transporte. Necesitas irrigación y el transporte de sodio y cloro, ¿no? Y la irrigación que nos va a dar plasma líquido a las células para producir la secreción mucosa.
Entonces, ¿cómo secretamos agua y electrolitos? Básicamente, sobre todo en las glándulas salivales, secretamos sodio con agua, ¿sí? Y tenemos que tener también en cuenta de que cuando hay exceso de sodio, las células se van hinchando, ¿no? Entonces, el moco, la formación de moco por estas células unicelulares que ganan el líquido de los vasos sanguíneos, que ganan algo de sodio, ¿no?, de la misma célula, su función básica, este moco que va a acompañar todos los alimentos, sobre todo es una cualidad antiadherente, ¿no?, porque el moco es resbaloso, entonces hace que los alimentos, al formarse el bolo, comiencen a resbalar a través del tubo digestivo. Pero también, entonces también nos protege a las paredes intestinales, a las paredes del tubo digestivo, de lacerarse, ya de lacerarse. Las glándulas salivales secretan casi 1000 centímetros al día, con un pH 6, 7, a veces 7,5, ¿no? Tiene dos tipos de secreciones: serosa, como les dije, rica en tialina, sobre todo la glándula parótida, y mucosa, rica en moco, en las glándulas mucosas, en mucina. ¿Sí? Esta es una glándula salival, por ejemplo, que tiene células acinares y tiene conductos. Y estos, los acinos van formando el moco, la saliva, y los conductos van haciendo que se reabsorba sodio y potasio. ¿Ya? Es una glándula salival. Cuando estamos en reposo, más o menos, nosotros en saliva tenemos 15 miliequivalentes por litro de sodio y 30 miliequivalentes por litro de potasio, y 30, 50, 70 miliequivalentes por litro de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, más o menos es lo que sale. Esto sale en nuestro... Esto hace que nuestro pH sea alto. Ya, un pH alto tiene la saliva. Es de las células acinares, y tenemos células intercaladas que son las encargadas de la absorción. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos cuando comenzamos a salivar, si ustedes ven la cantidad de sodio, potasio, bicarbonato que sale, no vamos a eliminar esa cantidad de sodio y potasio, pues, ¿no? Porque la saliva podemos expectorarla. Entonces, estas células intercalares comienzan a ayudarnos a la reabsorción del sodio, ¿ya? La reabsorción del sodio. Entonces sale el moco a través de las células acinares, discurre a través del conducto, y las células intercalares nos ayudan a la absorción del sodio. Entonces, ¿qué hace la saliva? La saliva, pues, primero, normalmente en reposo la saliva lava la boca y arrastra todo lo que son gérmenes, patógenos, etc., hacia adentro o hacia afuera. Cuando te tragas la saliva, ¿qué es lo que pasa? Te comes todos los gérmenes que estaban en la cavidad oral, ¿no? Y esos gérmenes, al comerse en la cavidad oral, entonces lo que al llegar al estómago muere por el pH ácido, ¿no? Sencillo es. Entonces ahí tienes, aparte tiene tiacianato y enzimas proteolíticas para los mismos gérmenes, ¿sí? Estas bacterias, estos anticuerpos pueden destruir, que no pueden, a veces cuando no puedes destruir las bacterias patógenas que se presentan en la boca, entonces se presentan las caries, ¿no? Ahí se presentan las caries del paciente. Entonces, ¿quiénes hacen que se secrete la saliva? Bueno, la saliva tiene, como vimos en la primera clase, y quiero que ahora ya esté bien claro, tiene al ingresar el alimento, es una sensación táctil al ingresar el alimento, ¿no? Ingresa el alimento. Ustedes mastican y tenemos los nervios, tenemos el nervio glosofaringio y el nervio vago, ¿no?, que están estimulando a estas glándulas salivales, ¿sí? Comienza a secretarse la saliva. ¿Cómo se secreta la saliva? La saliva va por el nervio glosofaringio, va hacia los nervios cervicales superiores y de ahí sube hacia el bulbo, ¿ya? Y en el bulbo está el núcleo del nervio vago y glosofaringio. Y el nervio vago y glosofaringio van hacia las glándulas salivales secretando la saliva. Entonces, cuando se une el estímulo y van a las glándulas salivales, se secreta la saliva. Y esta saliva, al secretarse, se une con el alimento. Entonces tenemos aferente, ¿no?, que es la sensación táctil, y los pilares están los nervios glosofaringios, van a su núcleo, y en su núcleo suben a la protuberancia, y la parte eferente, o sea, la que va a efectuar, se va hacia las glándulas salivales por nervio glosofaringio, nervio vago, y por el nervio facial en lo que es la glándula parótida.
¿Ya? Entonces, ese es el estímulo. ¿Quién lo siente? La boca. ¿Cómo lo siente? Por los nervios, por el pares craneal que inerva la boca. ¿Y quién lo efectúa? ¿Quién efectúa la secreción de la saliva? Los mismos nervios craneales, el osofaringeo, vago y el facial, ¿no? El hipogloso, nada. Entonces, tenemos estimulación simpática. ¿Y estos nervios? ¿Cuál es su mediador de estos nervios? Parasimpáticos. ¿Cuál es el mediador? ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? Ustedes ya saben, eso es de Fisiología 1, de los primeros capítulos. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? ¿Qué neurotransmisor? ¿Qué molécula? ¿Qué neurotransmisor? ¿Cuál es? La acetilcolina. Y entonces, la acetilcolina se secreta y comienza la secreción de saliva, ¿no? Abre los canales, entra sodio, entra agua y todo eso. Y si es que me asusto y comienzo y se estimula mi sistema simpático, ¿qué pasa entonces? Se cierran los vasos sanguíneos por el neurotransmisor noradrenalina, se cierran los vasos sanguíneos, llega menos líquido a las glándulas salivales, así te estimulen, no hay formación de saliva y entonces la boca se te seca cuando te asustas, ¿no? Esa es la parte simpática y parasimpática, es un equilibrio. Cuando han hecho, no lo van a hacer. Cuando hagan farmacología les van a enseñar, por ejemplo, cuando hay los venenos, algunos son colinérgicos, es decir, actúan como la acetilcolina y estimulan las glándulas salivales. Estimulan todo el sistema parasimpático, los venenos. Y entonces tu paciente envenenado, los insecticidas, los que usan en la chacra y en Tacna llegan bastantes porque todavía tenemos algunos métodos de fumigación medios artesanales. Entonces llegan al hospital, llegan con full saliva en la boca. ¿Por qué? Porque se estimuló por el sistema nervioso parasimpático, por la acetilcolina, porque ese veneno estimula la secreción de acetilcolina. Llegan con los ojos grandes, porque es una reacción del parasimpático, ¿no? Llegan con la piel caliente, porque es una reacción del parasimpático. Entonces, más o menos para que vean la implicancia. Y ahí tenemos entonces sus nervios, los varillos, todos van al ganglio cervical superior, se estimulan en el bulbo y en el bulbo salen los efectores, tanto el facial como el osofaringeo, ¿no? Entonces tenemos aferentes, vías aferentes y eferentes. Bueno, en la mucosa, en las glándulas submaxilar y sublinguales son mucosas, netamente mucosas. Y la glándula parótida, que es secretada con el nervio facial y con el glosofaringeo, básicamente es de tialina, es serosa su secreción, ¿ya? La tialina o amilasa lingual que permite el inicio de la digestión de los carbohidratos. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos digestión. En el esófago solamente hay glándulas mucosas, ¿no? Solo hay mucosas simples. Y mucosas compuestas de repente en la parte donde, como les explicaba en la clase anterior, en la parte donde está pegado al estómago, donde tiene que soportar por momentos secreciones ácidas, ¿no? Entonces acá tenemos el esófago y la secreción gástrica posteriormente al esófago. La secreción gástrica más bien se basa en una glándula compuesta, ¿ya? Una glándula compuesta con muchas células. Esta celularidad permite al estómago tener varias funciones. Estas son las criptas, ¿no?, que tenemos en el estómago. Les explicaba el estómago, tenemos antro, cuerpo y parte pilórica, ¿no es cierto? Pero la mucosa intestinal del estómago tiene muchas criptas, ¿no? Muchas vellosidades y criptas. Y estas criptas tienen muchas células, ¿ya? Muchas células. Cada célula se encarga de una situación diferente. Bueno, para comenzar, como en todos hay células mucosas, solo que esas células mucosas del estómago tienen la función importantísima de producir una capa de moco que va a proteger aquí a la mucosa gástrica. ¿De qué la va a proteger? Del ácido clorhídrico, ¿no? Porque no cualquiera va a aguantar un pH de 1 a 3.5. ¿Qué glándulas más tenemos? Las células parietales. Las células parietales
son las que nos van a producir el ácido clorhídrico, ¿ya? Ácido clorhídrico. Y las células principales, o las chief cells, son las que nos van a producir pepsinógeno, que con el pH ácido se vuelve pepsina. Y esa enzima, ¿para qué sirve? Esa enzima permite romper los enlaces de las proteínas, es decir, la carne que ustedes comen, que tienen que masticarla bien para que llegue más o menos en trozos pequeños al estómago. Cuando entra al estómago se genera más ácido clorhídrico y se genera pepsina. El pepsinógeno, que con el pH de 1 a 3.5 se va a volver pepsina, y esa pepsina comienza a romper enlaces de los polipéptidos, de las proteínas, ¿ya? Entonces eso nos permite que ya comience la digestión ahí en el estómago. De proteínas, solo de proteínas. Hay unas células similares a las células enterocromafines que son encargadas de la secreción de histamina. La histamina que la han tenido ustedes en el sistema simpático, la van a tener en el sistema nervioso central, la van a tener inmunidad, ¿no? La histamina se secreta también en el estómago y va a ayudar a la secreción de ácido clorhídrico. Un momento más vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos las células de regeneración y las células mucosas. Entonces tenemos 4 hasta 5 tipos de células dentro de las criptas de Liverpool que están en el estómago. Cada una cumple sus funciones. Y también secretan factor intrínseco, ¿ya? Factor intrínseco. El factor intrínseco es importantísimo para la absorción de vitamina B12. ¿Se acuerdan de la vitamina B12, no? Que le hemos en anemia, de la vitamina B12, ¿ya? Importante también. Para que vean la importancia de un órgano como el estómago, ¿no? Las glándulas oxígenas, bueno, que nos permiten entonces la secreción de estas sustancias. ¿Cómo se forma en las células parietales el ácido clorhídrico? ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico se forma como en el riñón, ¿no es cierto? ¿Quién viene? Nuestro ion bicarbonato, nuestro ácido carbónico se transforma en ion bicarbonato y ion hidrogenio. El ion hidrogenio sale a la luz del estómago y se une con cloro. El cloro pasa como en su casa en las células parietales y se unen formando ácido clorhídrico. Pero para que el ion hidrogenio salga, tiene que haber un intercambio, una bomba. Y esa es la bomba más importante. La bomba de protones, hidrogenio potasio. ¿Ya? Los dos son protones, ¿no es cierto? Entonces se llama bomba de protones, hidrogenio potasio. Sale el hidrogenio, sale el ácido clorhídrico y en la mucosa gástrica se forma el ácido clorhídrico. ¿Con qué? Con el agua que va pasando siguiendo al sodio también, ¿no? Con el agua se forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta bomba de protones? ¿Por qué es importante? Porque los medicamentos que tenemos actualmente actúan sobre la bomba de protones, ¿ya? Son medicamentos, seguramente en su casa han visto el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, que ahora toman todos, que ya no deberíamos tomarlo, porque ya hay estudios que han demostrado que altera la mucosa gástrica y se ha visto que puede haber cáncer, ¿no? Por inicio de displasia, por el uso crónico de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque te cambia todo, porque te bloquea ahí y no formas ácido clorhídrico, no formas, te dan para la gastritis porque te arde el estómago, pero si no tienes ácido clorhídrico también tu digestión comienza a alterarse, ¿ya? Son dos, una contra otra, ¿no? Son dos cosas medio contradictorias, pero bueno, los hemos estado usando por 25 años, creo, los prazoles, ¿no? En general, pero ahora ya estamos viendo que no son tan buenos, que hay que tener cuidado en su uso crónico, ¿ya? La bomba de protones, trabaja ahí, la bomba de protones, acuérdense. Listo. ¿Qué más hace para la activación del ácido clorhídrico? Vamos a ver un momento más una diapositiva donde hay, pero también tenemos, para secretar ácido clorhídrico, recuerden que son células parasimpáticas, entonces la acetilcolina también estimula la secreción de ácido clorhídrico. Y la histamina, que es secretada por las células enterocromafines o similares a las enterocromafines, también estimula la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, antes, todavía lo usamos bloqueadores de los
receptores de histamina, anti-H2, que son específicos en el estómago, porque usamos anti-H2 y es anti-H2, antihistamínicos H2, nos permite inhibir el pase del hidrogenión, del ion hidrogenión hacia la célula y no se forma ácido clorhídrico. ¿Has escuchado hablar de la ranitidina, cimetidina, famotidina? También la usamos bastante, ¿ya? También la usamos bastante. Entonces ahí tenemos, ya para que ustedes vean cómo se va trabajando farmacológicamente los lugares donde se forma el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el estómago es uno de los que más van a hacer su consulta, ¿no? Cuando sean sus primeros pininos antes de ser especialistas. Porque las gastritis, cólicos irritables, úlceras son pues, pan de cada día, no dispepsias y todo eso. El pepsinógeno se forma en las células chip, ¿no? En las células principales. Y ahí más bien es una cadena, ¿no? Una cadena peptídica de 42 milímetros por kiloalto con un peso molecular de 35.000. Pero el pepsinógeno se transforma en pepsina cuando sale de las células principales. Pero para eso necesita tener un pH de 1.8 a 3.5. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace ahí el pepsinógeno? Cuando se vuelve pepsina, ese pH comienza a romper los enlaces de las proteínas. Pero tenemos un problema, un pequeño problemita, que muchas veces cuando el paciente come mucha carne, come pesado, ¿no? Y entonces uno mastica bien los alimentos, entonces el estómago llega y los alimentos, ¿qué dijimos? Que el estómago era almacenamiento, ¿no? Y que demoraba 6 a 8 horas en eliminar los alimentos sólidos, ¿sí? Pero si tienes alimentos sólidos que son grandotes, entonces van a estar más tiempo, ¿no? O comiste más de lo normal, va a estar más tiempo en el estómago, ¿no? Y entonces el estómago, cuando lo siente más tiempo, secreta más y más ácido clorhídrico. Entonces tu estómago va a comenzar a tener una acidez, ¿sí? Una acidez. Si esto se hace crónico, hay pacientes, por ejemplo, que tienen cierta parecia, los diabéticos, ¿no? Del estómago. Entonces comienzan a tomar antiácidos. ¿Han escuchado los antiácidos? Bismutol, antiácido puro, hidróxido de aluminio, magaldrato. Sí, han visto sobre sus casos siempre colgados ahí los. Entonces, estos antiácidos, ¿qué son? Son bases para hacer un buffer al estómago. Entonces lo tomas y tu pH comienza a cambiar, ¿ya? El estómago. Y hemos visto, antes lo hacíamos en experiencia, hemos visto, teníamos ácido clorhídrico, sino que el Estado nos ha cortado muchas experiencias que antes hacíamos. Ya no usamos ácido clorhídrico, ustedes saben que el ácido clorhídrico se usa para procesar pasta básica de cocaína. Entonces, para hacer solo esa práctica teníamos que dejar un montón de permisos, ¿no? Para traer un poco de ácido clorhídrico a la universidad. Entonces ya la universidad se le hizo demasiado tedioso y dijo, ya córtala nomás. Entonces, pero lo hacíamos, ¿no? Traíamos el ácido clorhídrico y le echábamos leche, porque les aseguro que les han dicho a veces, me está regando como toma leche, les han dicho, ¿no? La leche, el pH lo subía de 1, lo subía hasta 3, pero el antiácido que lo sube a 4, 5. Es cierto que calma la acidez, pero inhibe la acción de la pepsina, entonces aumenta el tiempo de digestión de las proteínas, ¿ya? Cada medicamento tiene sus efectos colaterales. Y el factor intrínseco también secretado por las células parietales, o sea, con el ácido clorhídrico se secreta el factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia importantísima para la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? En el ileón, se absorbe la vitamina B12 en el ileón. Y cuéntenme, ¿dónde tengo alimentos con vitamina B12? Ya, un poco. ¿Dónde? ¿Tantas? En las carnes, bien, en las carnes, en las vísceras, el hígado, tiene un alto contenido de vitamina B12, ¿ya? Y esa es la que consumimos nosotros, pues, ¿no? A las mamás gestantes ahora les damos vitamina B12 suplementaria, porque tienen
tiene que darle al niño y para ello, ¿no? Pero la vitamina B12 se almacena y esa es nuestra principal fuente de consumo. Pero si la consumimos la vitamina B12 en las carnes de todo tipo, en algunas legumbres verdes, las consumimos, ¿cómo la absorbemos? Porque el factor intrínseco, al llegar al estómago, en las células parietales se genera ácido clorhídrico y se genera vitamina B12. Perdón, factor intrínseco. Este factor intrínseco va a viajar acompañando al quimo, a lo que se va deshaciendo en el estómago, va a viajar acompañándolo hasta el ilio. Y en el ilio se va a absorber la vitamina B12. Ilio, acuérdense. ¿Por qué les digo del ilio? Porque en el ilio, porque ahora que hacemos cirugías para bajar de peso, cortan el fondo del estómago y ya no hay secreción de ácido, de factor intrínseco. Y entonces a estas personas hay que darle vitamina B12 procesada, ya vía externa, porque se quedan sin factor intrínseco para absorber su vitamina B12. ¿Ya? Ese es un efecto que todavía no lo hemos visto, porque las cirugías bariátricas están de moda hace 5 o 6 años, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un alto depósito de vitamina B12 todavía en nuestro cuerpo. O sea, no sabemos, todavía vamos a ver unos 10, 15 años, vamos a ver cómo comenzamos a tratar o si va a haber depresión de vitamina B12 con estos pacientes. ¿Ya? Con estos pacientes. Bien, por eso les digo, cada cosa se va formando, pero es poco a poco. Bien, las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas que están ya cerca del duodeno se encargan de formar gran cantidad de moco, ¿no? Y tienen unas células especiales, se llaman las células G, y también las células D. Las células G forman gastrina, y acá les digo entonces cuál es el cuento de la gastrina. Así como la histamina ayudaba a la formación de ácido clorhídrico, la gastrina estimula también las células parietales directamente y también estimula las células enterocromafines, similares a las enterocromafines, para formar histamina. Y entonces la gastrina es una respuesta a la presencia de alimentos en el estómago, que nos va a ayudar en forma directa e indirecta a través de la histamina a formar ácido clorhídrico. Entonces, esto se basa en la secreción de las células G a nivel de la zona pilórica del estómago, ¿no? Aparte tiene células mucosas superficiales, ¿no? Bien, entonces, y en el estómago, aparte de formar ácido clorhídrico, aparte de formar de secretar pepsina, factor intrínseco, histamina, también secretamos somatostatina, que es en las células D del píloro, y la somatostatina disminuye la formación de ácido clorhídrico, porque inhibe los sitios de acción de la histamina y de la gastrina. ¿Ya? La somatostatina está procesada como medicamento, pero ya en casos extremos. ¿Ya? Es otro hormona, células D. Entonces estamos hablando de las células de toda la cripta de Lieberkühn, de todas sus células, hemos hablado de las células G, de las células D, y vamos a acabar el estómago hablando de las células mucosas, ¿no? De las células mucosas. Y las células mucosas forman un moco muy espeso, viscoso, ¿no? Y alcalino. Entonces estas células mucosas van a permitir formar una capa encima de todas las celularidad, es decir, la capa gástrica está cubierta de ese moco. Entonces tú secretas el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico va a quemar los enlaces, va a romper, y mientras se va moviendo, mezclando, va rompiendo enlaces, sale la pepsina y rompe los enlaces proteicos. Las grasas y los carbohidratos no, porque los carbohidratos ya se procesaron un poquito en la boca, ¿no? Con la tialina. Entonces al caer al estómago entran a la mezcla. Las grasas todavía no se han procesado, ¿eh? Están en la mezcla ahí por eso cuando comes grasa es mucho más pesado. Están en la mezcla ahí con las proteínas rompiendo sus enlaces, todo. Pero el ácido clorhídrico está secretándose con un pH 1 a 3.5, eso va a quemar la mucosa gástrica, va a quemarla. Entonces, para evitar eso, tiene que haber moco. Pero este moco no es como el del esófago, no es como el que se forma con las glándulas salivales, es un moco espeso y alcalino, ¿no? Y ese moco se forma por las células mucosas. ¿Y qué necesita?
necesita irrigación sanguínea para que entre agua, ¿no es cierto? Agua y sodio, para formar bicarbonato de sodio, para hacer la parte alcalina del moco, ¿ya? Entonces, acá tenemos ya varios los tipos de células, ¿no? Y qué vamos a secretar en cada una, ¿sí? Entonces, en el duodeno, bueno, vamos a ver primero, entonces, las células parietales se secretan por hormona gastrina y por acetilcolina y por la gastrina, ¿no? Que estimula las células parecidas a las enterocromatíes. Entonces, y el pepsinógeno se estimula por la liberación de acetilcolina ante la presencia de proteínas de secreción péptica en el estómago. Entonces, la secreción gástrica tiene tres fases. ¿Ya? Tres fases, básicamente. Fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Han venido temprano ustedes, ¿no? Han venido temprano. Y el decano, como en la noche van a festejar, ¿no? Lo de los juegos florales, eso, ¿no? Entonces, el decano va a comenzar a preparar la parrilla ahorita ya. Están preparando la parrilla. Y ese olor de la parrilla comienza a entrar acá. ¿Sí? Comienza a entrar acá. Entonces ustedes comienzan a sentir ese olorcito. ¿Les da hambre o no les da hambre? Les da hambre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Su cerebro, su nervio vago, comienza a tener esa percepción del olor, ¿sí? Y entonces comienza a estimular, como es parasimpático, comienza a estimular el sistema parasimpático, libera acetilcolina. Y la acetilcolina va a liberar ácido clorhídrico, ¿sí? Su estómago se va a comenzar a preparar para su alimento. No saben si les van a invitar o no, ¿no? Pero ya se están preparando para el alimento, ¿sí? Es como cuando pasas por la cafetería y ves un sándwich así que te gusta, estás mirando, ¿no? Y también tu estómago comienza a secretar saliva, ¿ya? A secretar saliva. Entonces, esa es la parte cefálica. La parte gástrica es cuando el alimento ingresa al estómago. Y ya les hemos dicho todos los fenómenos, ¿cierto? Al distenderse, comienza a llegar, comienza a secretar ácido clorhídrico. Y la parte intestinal, bueno, cuando te distiendes, se distiende el intestino y comienza a moverse, también es una estimulación parasimpática. Y entonces va a comenzar también a secretar ácido. Entonces tenemos tres fases de secreción: cefálica, gástrica, intestinal. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes aferentes? El estímulo. ¿Y cuáles son las partes eferentes? En casi todas ellas, la parte eferente es el sistema vagal, el sistema parasimpático, el nervio vago. ¿Ya? Entonces, aferente es el estímulo, el órgano efector es el estómago, pero el impulso eferente es el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Tres fases dentro de la secreción gástrica. ¿Qué otros factores intestinales inhiben ya la secreción gástrica? La presencia de alimento en el intestino, ¿no? A pesar de que tenemos un reflejo entero gástrico, ¿no? Cuando el intestino comienza ya a sentir la presencia, cuando el estómago siente la presencia de alimento, distensión del intestino, es decir, que ya pasó el alimento del estómago al intestino, entonces comienza a disminuir su secreción, ¿sí? ¿Qué otras cosas más comienzan a inhibir la secreción gástrica, ¿no? La secretina, el peptidor gástrico, la somatostatina, etc. Y en el periodo interdigestivo, es decir, en el periodo en que desayunaron y van a esperar el almuerzo, ¿hay secreción gástrica? Sí, el ácido clorhídrico sigue generándose, ¿no? Sigue generándose, ¿no? Pero se secreta muy poco ácido clorhídrico. Entonces su pH se eleva en el medio del periodo interdigestivo, ¿ya? Se eleva el pH. ¿Qué tiene la gastrina? Bueno, la gastrina, la colecitoquinina y la secretina son hormonas que van a comenzar a funcionar juntos. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina produce la secreción de ácido clorhídrico por estímulo de las células oxínicas y de las células similares a las enterocromatíes.
las células, la somatostatina inhibe esta formación, es un competidor de la gastrina. Pero a nivel duodenal tenemos dos hormonas que también van a disminuir la formación de ácido clorhídrico, que son la clorecistoquinina y la secretina. ¿Ya? La secretina. Cuando llega al duodeno esta solución, va llegando el duodeno. En el duodeno comenzamos a percibir, por decirlo de alguna manera así, una idea, se me da una idea que no la plasmé. Vamos a regresar al estómago un ratito con la mucosa, con el moco y el ácido clorhídrico, les va quemando. Entonces el moco evita la formación, que se queme la pared gástrica, ¿no? Pero este moco comienza a disminuir a veces su grosor. Y cuando comienza a disminuir su grosor, es cuando comenzamos a sentir ese ardor en el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico se acerca peligrosamente a la mucosa gástrica. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando toma mucho tiempo medicamentos antiinflamatorios. ¿Cuál era la sustancia que producía vasodilatación en la microcirculación? Bueno, ahora ya tienen que acordarse todo, ¿ya? Las prostaglandinas, ¿se acuerdan de las prostaglandinas? ¿Sí? Ya, entonces eso producía vasodilatación y le daba agua para que se forme moco. Pero cuando tú tomas mucho tiempo un antiinflamatorio, disminuye la formación de prostaglandinas, esa es su principal función. Y entonces se cierran los vasitos y no le dan agua al estómago. Y como no le dan agua al estómago, la capa del moco no se forma como debe formarse y comienza a disminuir. Y entonces va a haber pacientes que les digan: doctor, estoy tomando 2 semanas de ibuprofeno y me arde el estómago. O estoy vomitando. ¿Qué pasó? Se produjo lo que ustedes llaman gastritis, es decir, una inflamación de la mucosa porque esta se quite. ¿Ya? En otras circunstancias, cuando hay un estímulo parasimpático muy severo, como les contaba en los quemados, se cierran los vasos sanguíneos del estómago, se cierran, no hay agua. Y entonces la capa del moco comienza a disminuir. Y entonces viene el ácido clorhídrico que está formando por el estrés y le quema la mucosa y se forma una herida, una úlcera gástrica de estrés. ¿Ya? Entonces esas úlceras pueden incluso perforar, se abre un hueco en el estómago y eso es gravísimo. ¿Ya? Entonces, eso quería decir. Bueno, cuando pasa del estómago al intestino, en el duodeno tenemos la formación de secretina y de colecistoquinina. La colecistoquinina estimula la formación de bilis y la secretina estimula el páncreas. ¿Ya? Estas dos sustancias van a ayudar a la digestión del quimo, que es el líquido que va del estómago hacia el duodeno y que pasa con un pH a lo ácido, ¿no? Entonces tenemos que volverlo básico, no va a quemar el duodeno, al igual que el esófago, no tiene una mucosa que va a soportar el pH del estómago. Entonces tenemos que ese líquido, el quimo, ese líquido lechoso, espeso, que sale del estómago hacia el duodeno, tenemos que volverlo más básico. Y entonces la secretina, que se forma en el duodeno y estimula la formación del páncreas, va a generar un líquido rico en bicarbonato. Y ese líquido rico en bicarbonato va a vaporizar el líquido ácido, el quimo ácido que está saliendo del estómago. ¿Ya? Entonces el jugo pancreático aumenta la presencia en el quimo y lo va haciendo más fluido debido a esto, a este pH. Bueno, el páncreas, que no solamente va a darnos el quimo, sino el páncreas también, nos va a dar otras enzimas. Vamos a dividir al páncreas ahora, en estas clases de digestivo, vamos a dividir al páncreas en dos: páncreas endocrino y páncreas exocrino. El páncreas exocrino es el que vamos a tratar ahora. Exocrino es el que nos va a dar las enzimas para romper enlaces y poder digerir los alimentos. Es el principal, ¿ya? Y el páncreas endocrino lo vamos a ver cuando hagamos diabetes. Es parte de secreción de insulina y glucagón, ¿ya?
Entonces, en esta parte del páncreas exocrino, vamos a hablar sobre las hormonas proteolíticas, ¿no? De carbohidratos y grasas. El páncreas no solamente siente el quimo, el pH, sino siente la presencia de los enlaces de cadenas largas todavía de proteínas, péptidos, polipéptidos, de grasas, triglicéridos, colesterol, estearasas. Siente carbohidratos, almidones, ¿no es cierto?, polisacáridos, grandes todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? Este líquido, este quimo, estimula no solamente el bicarbonato, sino también estimula la formación de enzimas. Estas enzimas siempre están presentes en el páncreas, ¿no? Pero están inactivas, que al llegar el alimento al duodeno se activan y se secretan y van hacia el duodeno, entran al duodeno, y al entrar al duodeno comienzan a romper los enlaces, la tripsina, la limotripsina y carboxipolipeptidasa rompen enlaces polipeptídicos, los comienzan a romper. La amilasa pancreática, más poderosa que la amilasa lingual, rompe los enlaces, ¿no?, de los polisacáridos, va rompiendo los enlaces. Y tenemos lipasa pancreática, colesterol estearasa y fosfolipasa, que va a romper los enlaces de triglicéridos, va a romper los enlaces del colesterol y los fosfolípidos, los va rompiendo. ¿Qué quieres conseguir con eso? Vas consiguiendo micelas y después van a venir la colecistoquinina que va a hacer que la vesícula libere sales biliares, y estas sales biliares van a acabar de romper todo, las van a llevar a las enzimas, a las células del intestino, y ahí van a terminar su ruptura de grasas. Pero si no existiera esto, no podríamos digerir, no podríamos absorber, ¿ya? Esta es la parte más importante de la digestión, el páncreas. ¿Ya han hecho anatomía páncreas? ¿Dónde están? ¿Saben dónde está el páncreas? Es un órgano, una glándula, la más grande, la segunda más grande, después del hígado. ¿Dónde está? Está detrás del estómago, en la zona retroperitoneal, ¿no es cierto? Detrás del intestino. Tiene un conductito, el conducto pancreático, que sale en el tercio medio del duodeno, ¿sí? Entonces, si ustedes se ubican anatómicamente, ya saben dónde va a salir esa secreción pancreática, ¿ya? Sale ahí la secreción pancreática. Entonces, ¿quién lo estimula? El quimo. El quimo lo estimula cuando sale con su pH un poco ácido y sale con sus productos de degradación, proteínas. Ojo, ya en el estómago los polipéptidos ya se habían roto, ¿no es cierto? La pepsina ya había hecho su trabajo, pero todavía quedan enlaces polipeptídicos, y ahí es donde se van a romper más en el páncreas. Los carbohidratos solo habían tenido un cierto metabolismo en la boca, ¿no? En el páncreas se van a romper ya todos. Aún no se van a absorber, pero están mejor digeridos. Y la grasa, hay una lipasa lingual que trabaja algo, pero recién en el páncreas, al salir al duodeno, ya las sales biliares que lo estimuló la colecistoquinina y la secreción pancreática con sus estearasas van a comenzar a romper los enlaces de grasa ahí en forma mayor. Y entonces, y el páncreas y el pH ácido, la secretina estimula al jugo pancreático, la secreción de iones de bicarbonato por las células epiteliales del páncreas. Entonces, en el páncreas hay acinos en el páncreas que tienen las enzimas inactivas y que se activan al pasaje de los alimentos, y los iones bicarbonatos se forman por las células epiteliales, ¿no? Y todo eso con agua. Entonces la secreción pancreática tiene que ser alta, más de 1000 centímetros al día. Entonces acá se forman los iones bicarbonatos, el mismo transporte en todo lado. Hay ácido carbónico, se escinden, forman ion bicarbonato con ion hidrogenión, el ion hidrogenión se va hacia el estómago y hacia el torrente, el ion bicarbonato sale hacia el túbulo y se expulsa. Entonces, ¿quiénes regulan la secreción pancreática? Igual, las células acinares son estimuladas por la acetilcolina, la colecistoquinina y la secretina, ¿sí? Entonces, las tres. La acetilcolina porque es un estímulo parasimpático, ¿sí? La colecistoquinina y la secretina son estimuladas
justamente por la acetilcolina para que se liberen y puedan formar sales biliares y puedan formar iones bicarbonatos, ¿no? Y estimulen su formación. ¿Qué fase tiene la secreción pancreática? 3 fases: cefálica, gástrica, intestinal. La cefálica, lo mismo. Ustedes sintieron el aromita, ven un alimento, ya están formando ya sus secreciones pancreáticas listas para un alimento que no saben si van a consumir. No saben, ¿no? Esto es más común en los animalitos. ¿Han visto cuando miran algo sus perritos y comienzan a babear porque quieren comérselo? ¿No? Entonces, esa es una fase cefálica, es el estímulo externo. Esa es la vía aferente, ¿no? El integrador, como les digo, va a ser siempre los centros nerviosos, el bulbo, y el efector va a ser los nervios vagos, ¿no? Parasimpáticos generalmente, liberando acetilcolina en el intestino. La fase gástrica igual, más o menos estimula un 5 o 10% de la secreción pancreática. Cuando ya esté en el estómago, el páncreas ya se está preparando para su secreción. Y la fase intestinal, igual también el páncreas es una fase intestinal que al pasar ya el quimo con su pH ácido y sus productos de degradación, forma su jugo pancreático con mucho bicarbonato de sodio y con sus enzimas proteolíticas, lipolíticas, ¿no? Y el carbohidrato, para estimular carbohidratos. Entonces la secretina estimula la formación de iones bicarbonatos y la colecistoquinina estimula la secreción de enzimas digestivas, sales biliares, y en el páncreas estimula la formación de las enzimas pancreáticas, como les decía, en las células acinales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene el ácido clorhídrico? La secretina va disminuyendo la formación del ácido clorhídrico. Ambas van formando más o menos una sustancia jabonosa, tipo jabonosa, y peptonas, que es el producto de degradación de las proteínas, ¿no? Que forman la colecistoquinina. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se enferma el páncreas? Miren, con fases nomás: cefálica, gástrica, intestinal. ¿Cómo se enferma el páncreas? Las enfermedades pancreáticas son quizá una de las más severas que tenemos. Muy aparte del cáncer pancreático que te descubre el cáncer pancreático no duele, ¿eh? Te lo descubren y tienes no más de 6 meses desde que te lo descubren. Cuando te lo descubren es porque está recontra avanzada. 6 meses y ya. ¿Y cómo te lo descubren? Justamente porque hay dispepsias, ¿no? Listo. O te pones amarillo de pronto porque el páncreas está al ladito de la desembocadura de las sales biliares, que vamos a hacer una clase de las sales biliares, ¿no? Salen juntos. Entonces, cuando crece el tumor del páncreas, lo aprieta y ya no salen bilis y te comienza a poner amarillo. Listo. De ahí 6 meses con suerte. Bien. Pero el páncreas, cuando se enferma, también hay otras patologías del páncreas, ¿no? Que puede inflamarse. ¿Dónde se inflama más? ¿Quién tiene más posibilidad de tener pancreatitis? Se llama. Los que toman mucho alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol es irritante, ¿no? Y acabamos de ver, ¿no es cierto? Es irritante. Y entonces pasa al estómago y habíamos el pH se altera, de cuando tienes el alcohol se altera, entonces comienzas a vomitar ácido clorhídrico, ¿no? Pero también como a veces tomas y comes, entonces se hace muy irritante el estómago y en la fase gástrica de la secreción pancreática se alistan para secretar, ¿no? Y comienzan a formar una gran cantidad de secreción pancreática con enzimas, con bicarbonato, porque lo sienten ácido, el pH, y comienza a crecer el páncreas porque el páncreas le interesa contrarrestar ese efecto, ¿no? De lo que ustedes han comido y han tomado un montón. Para mala suerte, por ahí tienes un calculito en la vesícula. Y ese calculito se mete, no es un tumor, sino se mete. Como salen juntos, se mete ahí. Listo. Se inflamó el páncreas. O el páncreas crece tan inflamado que cierra su conducto. Y todo eso que está se queda adentro. ¿Ya? Es una pancreatitis, la primera etapa. Pero las posteriores, como están adentro tanto tiempo, las enzimas se activan. Y las enzimas no dicen esta carnecita es de vaca, esta carne es de cordero.
ellos ven proteínas y se comienzan a comer el páncreas, nuestras enzimas mismas. ¿Ya? Entonces, y esa es una enfermedad realmente muy grave, la pancreatitis. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Cuando hagan su historia clínica, más adelante, siempre un paciente que viene con dolor abdominal pregunte: ¿tomas? ¿Cómo comes? ¿Tus hábitos alimentarios? Eso es importantísimo. Hace unos días entramos en una supuesta vesícula de emergencia, con un dolor intenso. El paciente, para mí en el comienzo no era vesícula, no tenía otra característica. Entonces entran, lo abren y se encuentran con el páncreas, todo inflamado. El tratamiento era médico más que abrirlo, ¿no? Cuando ya lo abres un páncreas, no se abre el páncreas del abdomen, ¿no? Pero ¿cómo sabes que ese páncreas está complicándose? Porque forman jabones, ¿ya? La colecistoquinina es como un detergente que forma las enzimas, y las enzimas de la grasa es como cuando sus pantalones de 3 semanas que no los lavaban, los meten al detergente. ¿Qué pasa con el detergente? Se abre, ¿no? Se lo come el detergente, la grasa, ¿no? Eso es lo que pasa con los jabones, con la colecistoquinina, forma jabón. Entonces nosotros vemos jaboncitos ahí adentro, blanquitos, pedacitos de jaboncitos. ¿Ya? Entonces esa es también una parte fisiológica del páncreas. ¿Ya? Entonces el páncreas es un órgano muy noble, hay que cuidarlo bastante. Y la bilis, bueno, la bilis ya pues como han visto son secreción de grasas, se emulsiona las grasas por la colecistoquinina, ¿no? Se secreta en los hepatocitos, y en los hepatocitos tiene que secretarse por los tabiques interloculiares, ya lo han visto en histología. La bilis pasa a la vesícula biliar, y la vesícula biliar se absorbe el agua y va a formarse pequeñas cantidades de bilis. Pero cuando la bilis se forma al estímulo de la grasa, ¿no? Que forma colecistoquinina y va haciendo formar la bilis en el hígado, y va entrando a la vesícula biliar y se va formando la grasa, se reabsorbe el agua. Pero cuando comen mucha grasa se forma mucha bilis, mucha bilis, mucha bilis, mucha bilis. Y entonces, cuando se reabsorbe la grasa completamente, cuando se reabsorbe el barro biliar, se forman piedritas. Y esas piedritas se vuelven cálculos biliares. ¿Ya? Entonces, en base al agua que consumimos acá en Tacna y en base a la dieta que consumimos, se van formando cálculos biliares. ¿Ustedes saben cuántas personas operamos de cálculos biliares al día? Ya, mínimo en Tacna, no solo en el hospital, en Tacna son mínimo unas 10 al día, mínimo. Es el día menor, porque hay días que operamos 15, 16 al día, y siguen, cada vez son más jóvenes, ¿no? Cada vez son más jóvenes. Mucho depende de nuestra dieta. Ahí estamos, ¿ven? ¿Y dónde desemboca la vesícula biliar? Desemboca junto con el páncreas en el tercio medio del duodeno. ¿Ya? ¿De qué se encarga la bilis? Formar sales biliares. ¿Y estas sales biliares qué hacen? Se pegan a las moléculas de grasa, las rompen y forman una especie de micelas. Y estas micelas van a pegarse, lo vamos a ver en la siguiente clase de la absorción, se van a pegar a la mucosa del intestino y las van a absorber. ¿Ya? El colesterol también forma parte de las sales biliares y va a romper los enlaces, hay esterasas para colesterol. ¿Ya? Y ahí vemos más o menos cómo va pasando el duodeno la bilis. ¿Ven? ¿Y quién es el otro conductito que está a la salida de la bilis? El conducto pancreático. Ahí están juntitos los dos. ¿Ya? Trabajan como uno. En el intestino, ya vamos llegando al final, en el intestino, ¿qué tenemos? En el intestino tenemos glándulas de Brunner que secretan moco, ¿ya? Que secretan mucho moco. Y este moco es alcalino en respuesta al pH ácido del estómago, ¿sí? ¿Quién hace que secreten este moco? El estímulo vagal forma acetilcolina, y la acetilcolina hace el ingreso de sodio con agua para formar el sodio, ¿sí? La estimulación simpática inhibe la formación del moco. Estos son enterocitos, ¿no? Estos son enterocitos que van produciendo 1800 mililitros más o menos de agua al día, del moco. Finalmente hay diferentes sustancias que vamos a ver, aquí vamos a quedarnos. Hay diferentes sustancias digestivas que vamos a hacerlas en la siguiente clase, donde vamos a hacer digestión
y absorción. Es decir, hasta ahora hemos visto secreción, ¿no? Secreción, todo lo que secreta. En la siguiente clase vamos a ver cómo ahora, ya rotos los enlaces, estas pequeñas moléculas van a acercarse a los enterocitos, que acabamos de ver que secretan moco, van a acercarse a los enterocitos y en la zona superficial del enterocito va a haber enzimas especializadas que van a romper los últimos enlaces y van a permitir la absorción por diferentes transportes. ¿Ya? Esa es la siguiente clase. Bien, jóvenes, gracias.